este reportaje que publica Univisión, mi querido Toño, porque se habla de lavado de dinero y hay una entrevista con Santiago Nieto en este reportaje de Univisión que va destapando la fichita que era Genaro García Luna y el cochinero que hay en el que estaría hasta el cuello el exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Ahora con lavado de dinero y como 50 millones de dólares, mi querido Toño. Sí, y en varios paraísos fiscales, varios países en los que tuvieron esta penetración con este dinero. Y era dinero, Vicente, eso es lo más importante. Esto lo da a conocer Santiago Nieto detrás de estas investigaciones que hace y ahora denuncias en la Fiscalía General. Era dinero que, pues, le pertenecía en todo caso a los mexicanos, porque era dinero del gobierno, ¿no? Que se oculta, que se paga García Luna, y hoy para mí es verdaderamente indignante el escuchar a un Felipe Calderón decir que pues a mí que me esculquen. Yo lo conocí a partir del 2006, es como si tú y yo de buenas a primeras hubiéramos empezado a trabajar, por ejemplo, en este proyecto que tuvimos para fomentar el voto latino en Azteca América, o veto a saber, ¿no? Pues es exactamente lo mismo que ocurre con una García Luna, con un Felipe Calderón que hoy enfrenta, imagínese usted, que ocultara más de 50 millones, no de pesos, de dólares en paraísos fiscales. Esto es absolutamente terrible. Así es, y si me permite la gente que nos está viendo, les leo parte. La corresponsal de Univisión en México, Penilei Ramírez. Denuncias contra exsecretario de Seguridad de México muestran red de empresas fachada que movió más de 50 millones de dólares en 11 países. Univisión investiga, obtuvo en exclusiva las denuncias en México contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Nueva York, acusado de narcotráfico y en espera de juicio. En entrevista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explica los pormenores de esta investigación. Las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano aseguran que estas empresas muy probablemente recibieron recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de García Luna cuando fungió como secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012. Cuando García Luna es detenido en Estados Unidos, teníamos ya la investigación concluida. Estábamos preparando una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública y pudimos hacer un congelamiento de cuentas de forma inmediata, dijo en entrevista Santiago Nieto a Univisión por este reportaje. Nieto presentó ya una denuncia penal por lavado de dinero y otra similar ante la Fiscalía Anticorrupción. Ya se tienen documentos por parte de este medio internacional sobre una tercera denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública. Dice Santiago Nieto, encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachadas, se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo. Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa los transfería y se halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao. Carambas. En 6 años previos a su arresto entre 2014 y 2019, García Luna declaró a Hacienda en México que había ganado $39,000. Uno de esos años, 2016, informó que en los 12 meses no había ganado nada, ni un centavo. Por tanto, pagó una cantidad mínima de impuestos. En ese periodo vivía en una residencia de $3 millones en el sur de la Florida. Entre 2012 y 2019, la investigación halló que la red de empresas vinculadas con el exsecretario ingresó al sistema financiero mexicano más de $200 millones provenientes en parte de origen desconocido y de pagos de diferentes instituciones del gobierno. A ver, mi querido Toño, este señor Genaro García Luna además era descarado. Decir que no ganó un solo centavo y declarar 0 ingresos
y pagar lo mínimo de impuestos uno de estos años, cuando se estaba metiendo millones de dólares. Fíjate cómo todo esto hace sentido con lo que hemos repetido una y otra vez tú, yo, aquí en Sin Censura. A uno de los criminales más famosos de la historia, a Al Capone, no lo metieron al bote por los asesinatos, porque nunca pudieron encontrarle forma de fincarle responsabilidades, pues. Lo metieron al bote por cuestiones fiscales, por cuestiones de impuestos, pues todo parece indicar, si no es por cuestiones de impuestos, que de ahí, siguiendo el dinero, van a ponerle en la madre a Genaro García Luna, mi querido Toño. Y se repite una y otra vez la historia de estos criminales que en algún momento llegan a sentirse todopoderosos y que piensan que ya la libraron. Y bueno, pues estamos ante este caso. Y por cierto, no debemos aceptar, porque esto es importante también con las declaraciones de Felipe Calderón. No debemos de aceptar, para lavarse las manos, que Felipe Calderón diga que no conocía a Genaro García Luna antes del 2006. Imagínate tú la irresponsabilidad que está aceptando Felipe Calderón. Vamos a vernos elegantes y a aceptar sin conceder que Felipe Calderón no conocía a Genaro García Luna antes del 2006 y le entregas lo más importante de tu sexenio. No, miren, mejor cuéntenme una de vaqueros, decía mi nana, que en paz descanse, Toño. No, y la verdad es que yo no jugaría las escondidillas o jugaría al gocha con alguien que acabo de conocer, menos siendo un adulto. Tener esa pues cercanía con una persona requiere que te lleves muy, muy bien con esa persona para jugar. Imagínese usted, siendo adulto, jugar al gocha o a las escondidillas es para mí algo muy personal, ¿no? Que yo, vamos, no lo haría como adulto, pero si lo llegara a hacer en algún momento, no creo que lo hiciera con alguien que acabo de conocer hace unos momentos. Ahora bien, o en ese mismo año. Ahora bien, hay que decir esto también, Vicente. Está saliendo a la luz todo lo que ocurrió desde el sexenio de Vicente Fox con Felipe Calderón y que pudo haber ocurrido por los rezagos que también dejó en ese gobierno Genaro García Luna, en el gobierno también de Enrique Peña Nieto. Estos 50 millones de los que habla Santiago Nieto es solamente una parte de esta gran fortuna que tendría Genaro García Luna. Y como bien lo mencionas, hombres con gran poder, con muchísimo dinero, a lo largo de la historia han intentado irse por la tangente y han intentado, pues, vamos, burlarse de la gente, estar al margen de la ley, etcétera. Pero creo que esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, llega siempre esa justicia. Me acuerdo muchísimo de las declaraciones que te hizo Anabel Hernández hace un par de semanas, en las que decía, bueno, me parece que fue muy, muy codo Genaro García Luna al solamente ofrecer $2 millones como fianza. Imagínate la ambición, la codicia que existe en este hombre, como para decir, bueno, está primero mi libertad antes de dar más dinero, con tal de que me dejen tener este proceso en libertad, y a lo mejor y se fuga, ¿no? No sabemos. Por eso es que no le quieren dar la libertad provisional aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, tendría más dinero, más de dónde agarrar para poder seguir este juicio en libertad, bueno, para buscar eso, y ni siquiera lo ocupa. Es la ambición de estos señores, de estas señoras que nos gobernaron durante tanto tiempo es terrible. Y el pensar en todas las acusaciones que existen en contra de un Genaro García Luna, no solo de estas malversaciones de fondos, de estas operaciones ilícitas en paraísos fiscales, sino de vínculos con el narcotráfico. Esas son acusaciones que tienen que estar registradas en libros, en investigaciones periodísticas, de asesinatos, de masacres y etcétera. Nos pintan un personaje que a lo mejor Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola piensan que estamos satanizando en los medios de comunicación independientes, pero esa es la realidad. Fue un verdadero malvado, o es un verdadero malvado, el que tuvimos como secretario de Seguridad Pública de todos los mexicanos. Imagínese usted, no solamente es un escándalo, esto va a pasar a la historia como uno de los hechos más indignantes para los mexicanos, tal vez mucho más indignante que la traición de Victoriano Huerta a Francisco I. Madero. Fíjate, déjame retomar esto que leía. En 6 años previos a su arresto, entre 2014 y 2019, García Luna declaró a Hacienda de México que había ganado
$39,000. Uno de esos años, 2016, informó que en los 12 meses no había ganado nada, ni un centavo. Por eso pagó una cantidad mínima de impuestos. Y en ese periodo vivía en una residencia de $3 millones en el sur de la Florida. Se considera que dichas cantidades resultan burlescas y no corresponden con los ingresos requeridos por una persona cuyo asiento se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Florida, dice la denuncia por lavado de dinero. Entre 2012 y 2019, la investigación halló que la red de empresas vinculadas con el exsecretario ingresó al sistema financiero mexicano más de $200 millones provenientes en parte de origen desconocido y de pagos de diferentes instituciones del gobierno. La investigación se originó en parte en el seguimiento de la compra de una casa en Golden Beach, Florida, valorada en $3 millones. La casa fue comprada en 2012 a través de una red de empresas de Panamá y Florida. Los documentos judiciales del caso de Nueva York también la posicionan como el epicentro de una operación de compra de inmuebles a través de compañías fachada. Según la opinión de Santiago Nieto, García Luna no tenía la capacidad económica para poder financiar un inmueble de esa naturaleza. De acuerdo con Santiago Nieto, las autoridades mexicanas llegaron a García Luna a partir de un intercambio con una agencia norteamericana que venía investigando a un ex alto diplomático de México. Fue la propia agencia norteamericana la que nos sugirió que empezáramos a ver los nexos al inicio del gobierno de Felipe Calderón entre García Luna y el funcionario investigado. Se trabajó en colaboración con la DEA para poder revisar quiénes eran las personas involucradas. Nosotros no hacemos inteligencia de campo para poder verificar los inmuebles, pero sí detectamos a partir de información del tema financiero, dijo Santiago Nieto a Univisión. Y esto es importante, Toño, porque uno se preguntará, ¿y quién es el ex alto diplomático de México? ¿Tú crees que sería muy mal pensado, muy ruin de mi parte sugerir que el ex diplomático mexicano investigado es Eduardo Medina Mora? No, que no se nos olvide. Justamente pensaba en él. Que no se nos olvide que fue embajador de México en Washington, a pesar de que haya salido con la cola entre las patas como ministro de la Suprema Corte, a pesar de que antes fue procurador general de la República, también fue embajador de México en Washington, Toño. Así es, y recordemos que este fin de semana Jesús Esquivel publica un artículo en precisamente Proceso, en el que da a conocer que, de acuerdo a varias fuentes, desaparecieron estos datos sobre las visitas, estos documentos sobre las visitas de Genaro García Luna a Estados Unidos, a la Embajada de México en los Estados Unidos, y no sabemos qué pasó con esos documentos. Habrá que preguntarle a Esquivel o bien a las fuentes si estas desapariciones de documentos fueron durante la gestión de Eduardo Medina Mora al frente de la Embajada de México en los Estados Unidos, y todo se interconecta. Son dos, Vicente, público consentidor, son dos personajes que verdaderamente están interconectados por los puestos que tuvieron, ¿no? Desde fiscales, desde, los directores de la AFI, procuradores en su momento, secretarios de Seguridad Pública. Uno incluso llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vicente, se me ocurre en estos momentos un panorama terrible si hubiera ganado cualquiera de los otros candidatos en lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínate, teníamos en la Suprema Corte como ministro a Eduardo Medina Mora, y en caso de que hubiera ganado cualquiera de los otros candidatos, imagínate que tuviéramos también como ministro en algún momento a García Luna. Hubiera sido un panorama muy, muy desesperanzador. Pues, mi querido Toño, lo que yo puedo decir acerca de esta situación es que deberían de investigar cuándo se perdieron esos documentos, porque ahí está también el tiempo que estuvo Arturo Sarucán, quien fue un férreo defensor del expresidente Felipe Calderón desde la embajada en Washington. Y que no se nos olvide tampoco que
estuvo ahí Videgaray, estuvo José Antonio Meade, estuvo la sobrina de Salinas, Claudia Ruiz Massieu. Así que han pasado personajes, por decirlo de manera elegante, cuestionados en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Embajada de México, porque pues obviamente la embajada va de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y otra cosa importante, ¿por qué menciono a Eduardo Medina Mora? Porque les tocó coincidir Medina Mora como Procurador General de la República y Genaro García Luna como director de la AFI. Eso es importante. Por eso, por todo lo que está saliendo, es de locos que Felipe Calderón crea que nos vamos a chupar el dedo, que nos va a jugar el dedo en la boca o que nos va a dar a tole con el dedo. El expresidente expanista